Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar por comienzo la clase número 2 de programación orientada a objetos. Haciendo un repaso de lo que habíamos visto la clase pasada, donde empezamos a explicar la programación estructurada, porque dijimos que el paradigma orientado a objetos requiere de tener conocimientos de programación estructurada. Entonces comenzamos con esos conceptos. Para ello, empezamos a trabajar con el lenguaje de programación C++, y para poder desarrollar programas en C++ utilizamos el IDE, esa aplicación llamada CodeBlocks. Para ello creamos un proyecto que lo denominamos Ejer1 y sobre ese proyecto hicimos modificaciones y creamos diversos ejemplos y programas que hacían distintas cosas. Hemos aprendido el concepto de variable, fundamental para guardar datos, y con ese concepto de variable aprendimos a ingresar datos por teclado y guardarlos en esa variable, como mostrar por pantalla el resultado de algún cálculo almacenado también en otra variable. También pudimos aprender a mostrar por pantalla mensajes de texto y, también acompañado el mensaje de texto por el contenido de alguna variable. Vimos los distintos operadores aritméticos que me permiten realizar operaciones con esos datos, como suma, resta, multiplicación, división y el cálculo del resto de la división entera. Y con esas operaciones también pudimos trabajar con dos tipos de datos, con el dato entero y con el dato real. El tipo entero era int y el tipo real era float. Con esos datos hicimos operaciones, diversos ejemplos o problemas, como calcular la superficie y el perímetro de un rectángulo o calcular el perímetro de un triángulo rectángulo o calcular la superficie y la longitud de la circunferencia de un círculo. Es decir, distintos ejemplos manipulando distintos tipos de datos y trabajando con distintas operaciones aritméticas. También aprendimos cómo darle formato a la salida de un dato, por ejemplo, real, que tiene decimales, especificar con set precision cuántos decimales queremos mostrar y que se muestre con notación de punto, con la palabra fixed. Es decir, estuvimos trabajando con distintos tipos de datos y los operadores aritméticos, principalmente practicando entrada de datos y salida de datos o de información. Bueno, en esta clase vamos a continuar incorporando una nueva estructura. Hasta la clase pasada sabíamos secuencias, es decir, las instrucciones se ejecutaban ordenadamente, una a continuación de la otra, sin saltear ninguna. Pero hay veces que tenemos que tomar decisiones, es decir, se debe cumplir una determinada condición para hacer un conjunto de instrucciones o no hacerlas. Esas condiciones que planteamos nos permiten incorporar otras estructuras, además de las secuencias, llamadas estructuras selectivas, donde a partir de una condición que se va a plantear, vamos a poder decir si se cumple esa condición, vamos a ejecutar un conjunto de instrucciones, y si esa condición no se cumple, o no ejecutamos nada o ejecutamos otro conjunto de instrucciones. Entonces, para ello, decimos que las estructuras selectivas se dividen en tres grupos: las estructuras selectivas simples, aquellas donde utilizamos el if, solamente el si; estructuras selectivas dobles, donde ponemos el if para plantear la condición y si no se cumple algo, el else; o bien estructuras selectivas múltiples, donde tenemos un si o un if adentro de otro if, planteando así lo que se llaman if anidados. Para poder plantear estas condiciones y utilizar estructuras selectivas, tenemos que aprender otro tipo de operadores, además de los operadores aritméticos. Por un lado, los operadores relacionales y además los operadores lógicos. Los relacionales me permiten comparar información. Por ejemplo, si el contenido de una variable es
mayor a 0, o está comprendida entre 1 y 10, o es distinto de 0. Es decir, me permite hacer comparaciones entre información. Esos operadores son el mayor igual, el menor igual, el igual y el distinto. El resultado de una comparación me va a dar verdadero o falso. Esas condiciones pueden ser compuestas, es decir, yo puedo decir o preguntar en esa condición si el contenido de un valor, el contenido de una variable, su valor es par, por ejemplo, y si además es un número comprendido entre 1 y 10. Es decir, estoy uniendo las dos preguntas con el y, o los puedo unir con el o puedo negar una condición. Entonces, los operadores lógicos son el doble ampersand para indicar y, el doble pipe, este símbolo se llama pipe, que es un palito vertical. Generalmente este carácter lo podemos ubicar en el ángulo superior izquierdo al lado del 1 y muchas veces se accede en los teclados con la tecla Alt-GR. Este carácter doble sirve para representar el O. Y finalmente el signo de admiración que cierra representa el no. Para entonces poder unir varias condiciones, las podemos unir con operadores lógicos y o con o negando una condición. Y el resultado de esta operación con operadores lógicos va a dar también verdadero o falso. Para eso tenemos que analizar las tablas de verdad. En la tabla de verdad vamos a ver cómo se comporta si dos expresiones se están unidas por el operador AND o están unidas por el operador OR o simplemente estoy negando el valor de una expresión. Si consideramos, por ejemplo, la expresión 1 como X es par y la expresión 2 como X está comprendido entre 1 y 10, es decir, es mayor o igual que 1 y menor o igual que 10, entonces, si vamos a la tabla de verdad del AND, se pueden dar distintas situaciones. Dependiendo del valor de X, puede ser que la expresión 1 sea verdadera y la expresión 2 sea verdadera, o que la primera sea verdadera y la segunda falsa, o que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que las dos sean falsas. En el caso, por ejemplo, si X es igual a 4, va a ser las dos verdaderas, porque va a ser par y va a ser un número entre 1 y 10. Si fuera el número 12, va a ser verdadero o falso. ¿Por qué? Porque va a ser la primera expresión, va a ser par, y además el 12 no es un número comprendido entre 1 y 10. En el caso de que sea el 5, que X valga 5, vamos a decir que la expresión 1 va a ser falsa porque no es par, pero sí está comprendido entre 1 y 10. Y si el valor de X fuera 15, las dos expresiones van a ser falsas. ¿Qué pasa entonces si tenemos esas dos expresiones y según el valor de la variable X sean las dos verdaderas? En ese caso, la expresión da verdadero. Si una es verdadera y la otra falsa o al revés, van a dar falso. Y si las dos expresiones son falsas, el resultado final también es falso. Así se comporta el operador AND para cualquier tipo de expresión. De la misma manera, existe la tabla de verdad del OR. ¿Cómo se comporta el OR frente a los valores lógicos de dos expresiones? Si las dos expresiones son verdaderas, va a dar verdadero. Si una de ellas es verdadera y la otra es falsa, va a dar verdadero. O sea, basta con que una sea verdadera que la expresión va a dar verdadero y solamente dará falso cuando las dos sean falsas. En el caso del NOT, en realidad no se usan dos expresiones, sino una sola. Niega el valor de verdad de la expresión. Si la expresión es verdadera, al negarlo va a dar falso, y si la expresión es falsa, al negarlo da verdadero. Por ejemplo, si el valor de X es par y mi expresión, por ejemplo, X es 4 y mi expresión es X es par, obviamente que esa expresión va a ser verdadera con el valor 4. Si yo lo niego y digo no se cumple que 4 es par,
me va a dar falso. Estoy negando el valor de verdad de la expresión. Al revés, si x vale 5, entonces 5 es par, va a decir que es falso. Por lo tanto, si yo niego esa expresión y digo que no se cumple, que 5 es par, eso va a dar verdadero, ¿sí? Entonces, vemos que el not niega el valor de verdad de la expresión. Teniendo en cuenta estas tablas de verdad, que es válido para cualquier lenguaje de programación, tiene que ver con la lógica proposicional, esto siempre lo vamos a tener que tener en cuenta y lo tenemos que tener presente en toda nuestra carrera, ¿no? O sea, siempre se va a cumplir estas tablas de verdad para cualquier operador lógico, no importa cómo se escribe ese operador y con qué lenguaje de programación estemos trabajando. Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar estas estructuras selectivas, simples y dobles y múltiples. Entonces, para ello vamos a plantear el siguiente ejemplo. Yo quiero ingresar un número y que me muestre en pantalla un mensaje que diga si el número es par o el número es impar. Entonces vamos a declarar una variable entera, la voy a llamar num, de número, y entonces se acuerdan que lo primero que hacemos es mostrar un mensaje que diga ingrese un número entero y después darle la orden de ingresarlo por teclado. Para mostrar por pantalla, si se acuerdan, poníamos el objeto count seguido de menor menor del operador de inserción, donde acá escribimos ingrese un entero, y después, sin bajar de renglón, lo que queríamos era que el cursor quedara titilando en el mismo renglón, usábamos el objeto sin o sein para efectuar la entrada de datos por teclado y queríamos que lo guardaran en la variable num. De esa manera, una vez que ingresamos el dato, tenemos que averiguar si ese número es par para poder mostrar por pantalla el mensaje el número es par. Entonces, para ello, vamos a usar la estructura, en este caso vamos a hacer el ejemplo con una estructura selectiva simple, es decir, solamente con if. Entonces, pongo if, que quiere decir sí, y entre paréntesis la condición. ¿Cuál es la condición? De que el número ingresado sea par. ¿Y cómo indico que sea par? Quiere decir que un número es par si es múltiplo de 2. Y para que sea múltiplo de 2, tiene que ser divisible por 2. O sea que cuando yo divida por 2 ese número, el resto sea 0. Y yo sé cómo obtener el resto, con el operador módulo, con el signo porcentaje. Entonces, si digo, si num porcentaje 2, o sea, estoy diciendo, si el resto de dividir ese número por 2 es igual a 0, con eso estamos preguntando si ese número es par. Entonces, si es par, vamos a mostrar por pantalla un mensaje. Vamos a poner count, menor menor, y entre comillas vamos a decir el número es par. Y vamos a bajar de renglón con el end line. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si esa condición no se cumple? Sigue nuestro programa. Y continuar con el programa sería hacer la pregunta contraria. Es decir, bueno, si el número no fue par y no mostró por pantalla, vamos a preguntar si el número es impar. Por lo tanto, haremos la pregunta si el resto de dividir el número por 2 es distinto de 0, ¿sí? Porque quiere decir que no es una división exacta y por lo tanto habrá un resto. Entonces el número no va a ser par.
Y en ese caso, si se cumple esa condición, entonces vamos a mostrar por pantalla un mensaje que diga el número es impar. Y después bajamos de renglón. Bien, y ahí termina nuestro programa, donde estamos evaluando, una vez que ingresamos el número, si ese valor es par o es impar. Entonces, si compilamos y ejecutamos, fíjense que me pide que ingrese un número. Si pongo, por ejemplo, 15, aprieto el Enter y me dice el número es impar. Y está bien. Ahora lo voy a volver a ejecutar, pero voy a ingresar el número 22 y al apretar Enter me dice el número es par. Quiere decir que el ejercicio funciona. Hemos puesto datos para las dos posibles salidas. Ahora bien, ¿por qué tenemos que hacer dos preguntas? Cuando en realidad, si el número no es par, entonces es impar. ¿Para qué preguntarlo, no? Es decir, que esta manera de poner dos if, uno a continuación del otro, donde uno plantea una condición y después la contraria, sería poco práctico, ¿no? Porque en este caso tengo dos alternativas posibles, o es par o es impar, no tengo otra alternativa. Entonces, ¿para qué plantear dos preguntas? Si yo puedo plantear una sola y decir, si el número es par, hago tal cosa, si no, hago la otra. Y el si no, nosotros vimos que estaba la estructura selectiva doble, con el if, else, donde el else significa si no. Entonces vamos a transformar este ejercicio, en vez de utilizar dos estructuras selectivas simples, poniendo dos if, vamos a usar una estructura selectiva doble, poniendo un if y un else. Por lo tanto, esta segunda pregunta desaparece y acá pondríamos el else. Entonces, evaluamos si la pregunta o la condición de si el número es par es verdadero, va a mostrar este mensaje, el número es par. Si no, acá viene el else, va a mostrar el otro mensaje, el número es impar. Bueno, vamos a ver si funciona. Ingresamos un número, por ejemplo, el 34, me dice el número es par. Perfecto. Vamos a ingresar ahora el número 135, aprieto Enter y me dice el número es impar. ¿Sí? Entonces vemos que funciona. ¿Puede ser un número negativo? Sí. Si yo pongo el número, por ejemplo, menos 1542, es un número par. Me dice, el número es par. O sea que es válido para valores negativos o positivos, siempre y cuando sean enteros, porque yo declaré mi variable int, no mi variable float. Y este operador, que es el operador de módulo, el que calcula el resto de una división entera, siempre tiene que trabajar con datos enteros, o sea, con variables de tipo int y con números enteros como acá 2. No podría poner 2.5 o 2.0, porque eso se convertiría en un número real. El operador porcentaje solamente trabaja con números enteros. Bien. Entonces ya vimos la estructura selectiva simple, la estructura selectiva doble, y ahora vamos a hacer un ejemplo con la estructura selectiva múltiple. Es decir, vamos a determinar al ingresar un número si es positivo, si es negativo o si es cero. Entonces fíjense que ahí tenemos tres posibles caminos, no dos como acá, que era par o impar. Acá tenemos tres alternativas, o es positivo, o es negativo, o es cero. Y por lo tanto necesitamos plantear una nueva pregunta. Vamos a tener que usar un sí adentro de otro sí, y en ese caso vamos a usar los if anidados, porque con un solo if no podemos capturar o plantear las tres alternativas que tenemos. Vamos a poder capturar o plantear dos alternativas.
pero yo necesito 3, por lo tanto tengo que plantear una nueva pregunta. Bueno, entonces vamos a cambiar, esta parte la dejamos tal cual está, vamos a ingresar un número, pero ahora la pregunta va a ser diferente. Vamos a preguntar si el número es positivo. ¿Cómo pregunto si el número es positivo? Y bueno, diciendo si es mayor que 0. Entonces vamos a decir if num mayor 0. Con eso estoy diciendo que el número es positivo. Entonces acá vamos a mostrar un mensaje que diga el número es positivo. Ahora, ¿qué pasa si no es mayor que 0? Y si no es mayor que 0, yo no puedo mostrar que es negativo, porque en realidad tengo dos alternativas todavía que evaluar. Puede ser negativo o puede ser 0. Por lo tanto, no puedo solamente mostrar por pantalla, porque no sé qué mostrar, si negativo o 0. Entonces tengo que plantear una nueva pregunta. Por eso, en el else, vamos a escribir otro if preguntando, por ejemplo, si el número es negativo, o sea, es menor que 0. Si pasa eso, si el número es menor que 0, entonces voy a decir que el número es negativo. Bien, entonces, como estamos hasta acá, vendría de la siguiente manera. Preguntamos, ¿el número es positivo? Si es positivo, voy a mostrar este mensaje y se terminará el programa. Ahora, si esta condición no se cumple, ¿a dónde voy a ir? Al else, que sería el si no. Y en este si no hay una nueva pregunta y va a evaluar si el número es negativo. Entonces, si el número es negativo, va a mostrar este mensaje y el programa habrá terminado. Ahora, si no es negativo, ya sé que va a ser 0. ¿Por qué? Porque primero pregunté por positivo. No es positivo. Fui al else. Pregunté por el negativo y estoy diciendo que no es negativo. Entonces acá tendría que agregar un else para decir entonces que el número es 0. Vamos a copiar esto, así hacemos más rápido. Y vamos a poner el número es 0. Entonces ahí tenemos los 3 posibles caminos. O es mayor que 0, si no, otra pregunta, si es menor que 0, si no, entonces ya es 0. Bueno, vamos a ver entonces si funciona. Pongo un número, 12. El número es positivo. Perfecto. Vamos a escribir. Vamos a probarlo ahora con otro valor, con un valor negativo, menos 125. Y me dice el número es negativo. Perfecto. Y ahora voy a ejecutarlo nuevamente diciendo, ingresando un 0. Por lo tanto, acá dice el número es 0. Quiere decir que hemos probado con 3 posibles valores diferentes para ver las distintas alternativas, los distintos caminos que iba tomando el código. Entonces, yo les decía antes, ahora se están ejecutando en secuencia, pero hay algunas instrucciones que se están salteando, porque depende de una condición, ¿sí? No se va a ejecutar este cout del número es positivo si yo puse un 0. Entonces, no se va a ejecutar la instrucción del número es positivo, no se va a ejecutar la instrucción del número es negativo y sí se va a ejecutar la instrucción el número es 0. Entonces, vemos que estamos tomando decisiones. Y en este caso hemos utilizado un if que estaba adentro del else correspondiente al if anterior. Entonces, estamos hablando de if anidados. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer 2 ejercicios más practicando esto del if anidado y vamos a hacer un ejercicio donde utilicemos también operadores lógicos. Por ejemplo, quiero ingresar una nota, obviamente la nota es de 1 al 10, y quiero ponerle un concepto al alumno, es decir, si sacó un 10, voy a mostrar como concepto excelente. Si se sacó una nota entre 8 y 10, sin considerar el 10, le voy a poner muy bueno.
Si sacó una nota entre 6 y 8, sin considerar el 8, le voy a poner bueno. Si sacó una nota entre 4 y 6, sin considerar el 6, le pongo regular. Y si sacó una nota menor a 4, le voy a poner mal. Entonces, en este caso vamos a usar datos de tipo float, números con decimales. Yo puedo sacarme un 450 o un 7.8, ¿no? Entonces, es decir, vamos a poner notas con decimales y me va a mostrar el programa un mensaje en base conceptual, ¿no? Que me va a decir excelente, bueno, muy bueno, regular o mal. Bueno, entonces, para eso vamos a primero cambiar el tipo de dato. El dato va a ser float. La variable la voy a llamar nota y voy a decir ingrese una nota. Entonces lo voy a guardar en la variable nota con el sein. Bien, ahora yo voy a evaluar si la nota es 10, menor o igual, comprendida entre 8 y 10, comprendida entre 6 y 8, pero si la nota es correcta. Si la nota no es correcta, me pusieron una nota negativa o me pusieron una nota mayor a 10, o sea, me pusieron nota 50, eso como nota no existe. Entonces tendría que mostrar un mensaje de error indicando que la nota ingresada es incorrecta. Ahora, si la nota es correcta, sí, le voy a dar el concepto. Ahora, si la nota no es correcta, no tengo que expresar ningún concepto. Directamente pongo un mensaje de error indicando que la nota es incorrecta. Entonces, el primer if que voy a evaluar es si la nota es correcta, si la nota está comprendida entre 1 y 10. O sea que se tienen que cumplir dos condiciones en forma simultánea, que la nota sea mayor o igual que 1 y además que la nota sea menor o igual que 10. Esa pregunta hace que yo indique si esa nota está comprendida entre 1 y 10. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Poniendo nota mayor o igual que 1, ahí estoy usando el operador relacional, mayor o igual, y ¿cómo se escribiría el i? Con ampersand, ampersand, nota menor o igual que 10. Entonces, ahí estoy escribiendo si la nota es válida. Si la nota es válida, entonces voy a empezar a preguntar si la nota es 10, si la nota está entre 8 y 10 y así sucesivamente. Entonces, voy a empezar preguntando si la nota es 10. Es igual a 10. Si es igual a 10, entonces voy a mostrar por pantalla el concepto que va a ser excelente. Y vamos a bajar de renglón. Ahora, si la nota no es 10, yo estoy dentro de este if, estoy también dentro de este if, quiere decir que estoy evaluando la nota correcta. Entonces, si la nota no es 10, es porque es menor a 10. Entonces, no voy a preguntar si es menor a 10. Esto ya va a ser obvio, o sea, lo voy a descartar esa pregunta, porque si no es 10, es menor, porque yo estoy dentro de este if que me indica que está entre 1 y 10. Así que, si la nota no es 10, es porque es menor a 10. Así que esa pregunta no la voy a hacer. Pero, ¿qué pregunta voy a hacer ahora? Si es mayor o igual que 8. Entonces digo, bueno, no es igual a 10. Entonces, puedo escribir el if abajo o al lado. Else, voy a hacer la pregunta si la nota es mayor o igual que 8. Porque yo sé que no es 10, por lo tanto es menor a 10. Esa pregunta no la voy a hacer, pero sí, menor a 10 es de 9 para abajo. Así que tengo que preguntar si es mayor o igual que 8 para ponerle el muy bueno. Entonces, si pasa eso, voy a hacer un code, o sea, vamos a mostrar por pantalla que diga muy bueno. Si no, else,
no es mayor o igual a 8, o sea que es menor a 8. Voy a preguntar si la nota es mayor o igual que 6. Y si pasa eso, voy a mostrar bueno. Ahora, si no es mayor o igual que 6, es porque es menor a 6. Y si es menor a 6, tendría que preguntar si la nota es mayor o igual a 4. Y si pasa eso, entonces voy a mostrar regular. Y ya si no es mayor o igual a 4, es porque es menor a 4. Y ya no tengo más preguntas que hacer. Ya llegué a la última pregunta, entonces ya no tiene sentido preguntar si es menor a 4. Si no es mayor o igual a 4, es porque es menor. Entonces directamente ponemos else y ya directamente escribimos mal, porque es menor a 4. Entonces ahí tenemos todas las alternativas, ¿sí? Entonces, si la nota es mayor o igual a 1, ahora todo este análisis que hicimos de excelente, muy bueno, bueno, regular y mal, está dentro de la pregunta si la nota es mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Entonces, para mayor claridad, vamos a poner acá una llave. Esta llave la vamos a sacar, una llave de apertura, para decir que todas estas preguntas van a estar dentro de esta pregunta más grande y más general, que es la de decir si la nota es mayor que está entre 1 y 10. O es una nota válida. Si es una nota válida, yo acá adentro hice un montón de preguntas evaluando qué tipo de nota era para ponerle el concepto que correspondía. Ahora, este if también puede tener su else. ¿Y qué significaría poner un else ahí? Que la nota no está entre 1 y 10. Y si no está entre 1 y 10 es porque es una nota incorrecta. Puse una nota negativa, puse una nota mayor que 10, o sea, es una nota incorrecta. Entonces vamos a hacer un cout que indique nota incorrecta. Entonces, de esa manera hemos cubierto todas las posibilidades. Este es un ejercicio un poco más complejo donde hemos usado if anidados, un if adentro de otro if, y acá fíjense que pusimos una condición un poco más general que abarca a un montón de if anidados, que a su vez ese if más general también tiene su correspondiente else. Vamos a ver si funciona. Entonces, me pide una nota, vamos a poner una nota incorrecta, por ejemplo 63, me dice nota incorrecta. Vamos a poner una nota negativa, menos 9, también me da nota incorrecta. Vamos a escribir se sacó un 10, me dice excelente. Vamos a ver que se sacó un 6.50, 6.50. Me dice, bueno, está bien. Ahora se sacó un 8.50. Va a tener un muy bueno. Muy bien. Se sacó un 2. Va a tener un mal. Muy bien. Se sacó un 4.50. Y va a tener un regular. ¿Sí? Entonces fíjense que lo hemos probado con distintos juegos de datos para ver si nuestro programa realmente funciona, si va tomando los distintos caminos posibles, y acá ya no teníamos 3 como en el ejercicio anterior, teníamos varias posibilidades, que fuera una nota excelente, muy buena, buena, regular, mal o una nota incorrecta. 6 alternativas diferentes. Por lo tanto, teníamos que hacer muchas preguntas y esas preguntas estaban anidadas, encadenadas, una adentro de la otra.
Bueno, y finalmente vamos a ver otro ejercicio, también practicando if anidados, pero donde vamos a incorporar un tipo de dato nuevo, que es el dato de tipo char. Char viene de character, de carácter, de símbolo. Entonces, lo que yo quiero hacer es ingresar dos números cualquiera, enteros, y querer hacer una o dos números reales. Vamos a hacerlo en vez de con números enteros, números reales, y quiero mostrar de esos números la suma, la resta, la multiplicación o la división. Pero en este caso, la operación la va a elegir la persona, el usuario. O sea, la persona va a elegir el signo más, o va a elegir el signo menos, o va a elegir el signo multiplicado o el signo dividido, para ingresar un dato de tipo char. Por eso necesitamos una variable que no va a ser ni int ni va a ser float, va a ser de tipo char, para ingresar un carácter, un símbolo. Entonces, vamos a ese ejemplo. Vamos a borrar el ejercicio de la nota. Los valores pueden ser positivos, pueden ser negativos, puede ser 0, ¿no? Así que voy a ingresar dos valores de tipo float, n1 para el primer número y n2 para el segundo número. Bien, entonces voy a decir ingrese dos números, ¿sí? Al ingresar dos números nunca lo vimos, siempre pedíamos un número y después ingresábamos otro número, pero puedo pedir el ingreso de los dos números simultáneamente. Entonces, vamos a poner un mensaje que diga ingrese dos números reales, o sea, con decimales. Si los quiero poner enteros, no hay problema porque me va a agregar el punto 0 al final, ¿sí? Y ahora voy a hacer el sein para darle entrada por teclado. Entonces voy a poner las dos variables, n1 mayor mayor, n2. De esta manera estamos ingresando los dos datos simultáneamente. ¿Cómo los vamos a ingresar? Separando los dos datos por un blanco o apretando enter, poniendo un dato y después poniendo el otro dato, ¿sí? Bien, pero por otro lado necesitamos la operación. Entonces acá, arriba, donde declaré las variables float, n1 y n2, vamos a declarar una variable de tipo char. Ahí está el otro tipo de dato. La vamos a llamar oper de operación, donde me va a aceptar un símbolo, va a aceptar un carácter, el signo más, el signo menos, el signo dividido. Entonces, vamos a ingresar, vamos a pedir el ingreso con cout, ingrese, vamos a poner una operación. Y de las operaciones vamos a poner más, coma, menos, coma, multiplicado, coma, dividido. Dos puntos. Cerramos las comillas, punto y coma, y eso es lo que va a salir. Lo que tenemos que tener presente es lo siguiente: cuando ingresamos un dato de tipo char, siempre que uno ingresa un dato por teclado, uno pone el dato y aprieta enter. El enter es una tecla más, y es una tecla, es un dato de tipo char. Lo que pasa es que cuando yo ingreso datos enteros, ¿qué se va a guardar en la variable? El número, no el enter, ¿sí? Porque, o si yo ingreso datos de tipo real, float, ¿qué se va a guardar? El número real que yo ingresé, pero no el enter que yo aprieto al final, ¿no? Yo siempre que ingreso un dato, pongo el número y enter. Pero el enter que yo aprieto no se guarda en la variable, porque el enter no es un dato int, ni tampoco es un dato float. El problema es que el enter es un dato char. Entonces, ¿qué problema vamos a tener? Que yo habré ingresado dos números reales y habré apretado enter. El enter no se guardó ni en n1 ni en n2. Quedó sin guardar. Entonces, cuando yo pida ingresar
una operación y ahora quiera poner el sein de la variable oper, me va a tomar el enter que quedó del ingreso anterior, porque el enter no se guardó ninguna variable. Por lo tanto, va a pensar que el dato char que yo necesito es el enter que quedó de antes. Por lo tanto, yo tengo que eliminar ese enter que quedó de antes, de la entrada anterior, del ingreso por teclado anterior. Para poder limpiar ese enter, necesito usar una función llamada fflush. fflush y se escribe adentro stdin. Eso significa, stdin es el dispositivo estándar de entrada, que es el teclado. Lo que está diciendo es, borrame cualquier carácter, déjalo limpio, déjalo vacío, al buffer de entrada que está asociado con el teclado. Todo lo que nosotros tipeamos va a una parte de la memoria llamada buffer de entrada, que es este archivo stdin. Entonces, lo que quedó guardado en ese buffer de entrada es el enter, que no quedó guardado en ninguna variable, porque no le servía a ninguna variable porque eran float. Entonces, si yo ahora hago un ingreso con un sein en la variable oper, va a agarrar el enter que quedó en ese buffer de entrada. Con el fflush lo que estoy diciendo es limpiemos el buffer de entrada, limpiemos todo, que quede totalmente vacío, saquemos el enter, así yo voy a poder ingresar un dato de tipo char. Por lo tanto, ahora sí hacemos un sein y guardamos en la variable oper la operación que ingrese el usuario. Una vez que tenemos eso, tenemos que averiguar qué operación ingresó. Si el usuario ingresó el signo más, bueno, que haga la suma de N1 con N2. Si ingresó el signo menos, que haga la resta. Si ingresó la multiplicación, que haga el producto. Y así con las 4 divisiones, con las 4 operaciones. Por eso tenemos que empezar a preguntar con el if. Entonces pregunto, si la operación oper es igual al signo más, para poner el más, como el más es un dato de tipo char, se pone entre apóstrofes. El apóstrofe es una tecla, está en la tecla al lado del cero. Entonces pongo apóstrofe y pongo no el cero, pongo el signo más. Con eso estoy diciendo si la operación es igual al signo más. Ese más hay que escribirlo entre apóstrofes. Si fuera así, si es igual al signo más, lo que yo voy a mostrar es la suma de N1 con N2. Entonces, como son datos reales, voy a tener que poner fixed, voy a tener que poner el set precision, vamos a ponerle 2 decimales, set precision. Para eso tengo acá la librería iomanip y después vamos a mostrar, acá podríamos poner antes un texto que diga la suma es los puntos y ahí sí fixed el set precision y muestro N1 más N2 y bajo de renglón. ¿Sí? Entonces, texto, la suma es, fixed y set precision para darle formato a la salida de esta suma, que son 2 números reales, y bajar de renglón. Muy bien. ¿Qué pasa si no es el signo más? Pondríamos else. Y una nueva pregunta. If oper es igual al signo menos, también escrito entre apóstrofes. Entonces, si es igual al signo menos, voy a imprimir que diga la resta. La resta es, y acá pongo el signo menos. La resta es.
Ahora puede ser que no sea la resta. Otra pregunta. Else, if, pregunta, la operación es igual al signo multiplicado. Y eso puede ser verdad o no. Entonces, si es igual a la multiplicación, voy a poner el producto es. Entonces, acá ponemos el producto es y ponemos acá multiplicación. Ahora, no es la multiplicación. ¿Qué puede ser? La división. Y ustedes me dirán, bueno, ya es la última, así que si no es la multiplicación va a ser la división. No, porque puede ser que la persona me puso un signo que no es un operador aritmético, me puso arroba. Entonces tiene que haber un mensaje que diga operación incorrecta, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que preguntar, ¿sí?, si oper es igual al signo división. Y acá tenemos un problema, porque si es igual al signo división, yo voy a hacer la división n1 dividido n2. Ahora, ¿qué pasa si n2, el divisor, es igual a 0? Eso me va a dar un error fatal. Yo no puedo dividir por 0, ¿sí? Entonces el programa va a abortar, va a detenerse porque quise hacer una división por 0. Por lo tanto, tengo que controlar que n2 sea distinto de 0. Puedo hacer todas las demás operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, aunque haya un 0. Pero en la división, el divisor no puede ser 0. Por eso tengo que preguntar dentro de este if, dentro de la pregunta si la operación es igual a división, otro if que diga si n2 es distinto de 0. Entonces, estoy en la pregunta que es división y que si el número es distinto de 0. Por lo tanto, si es distinto de 0, voy a poder hacer el producto, el cociente. Entonces voy a decir el cociente es, y acá voy a dividir n1 dividido n2, sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría si estamos en la operación de división, pero el n2 es igual a 0? Entonces, tiene un else, y entonces ahí vamos a poner directamente que no se puede dividir por 0. Directamente ya no pongo la división es o el cociente es. Pongo directamente no se puede dividir por 0. Y finalmente nos está quedando pendiente otra pregunta, o sea, veníamos bien, veníamos si la operación era el signo más, si no, si era el signo menos, si no, si era el signo multiplicado, si no, si era el signo dividido, y ahí tomábamos la decisión si el dato n2 era distinto de 0 o era igual a 0, pero ahora nos queda justamente que no es el más, no es el menos, no es el multiplicado y no es el dividido. Por lo tanto, es una operación incorrecta. Entonces viene el else, donde vamos a poner un mensaje que diga operación incorrecta. Y ahí hemos contemplado todas las posibilidades, ¿sí? Si lo achicamos un poco, para que lo vean un poco mejor, completo, ¿sí? Acá están las librerías. Para poner el fflush vamos a tener que poner una librería, agregar una librería que es numeral include stdio.h, ¿sí?, para poder utilizar el fflush. Este fflush que hablábamos del enter, ¿se acuerdan? Bueno, entonces acá ingresamos los datos y a partir de ahí
ingresamos la operación y empezamos a preguntar si era el signo más o el signo menos o el multiplicado o el dividido. Si era el dividido teníamos que tener la precaución si n2 era distinto de 0 para hacer la división, y si no, mensaje de error, no se puede dividir por 0, o mensaje de error cuando no hay ninguna de estas 4 operaciones, es una operación incorrecta. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Vamos a empezar por ingresar 2 números, por ejemplo 15 y 3. Y la operación pongo, por ejemplo, arroba, que me va a dar operación incorrecta. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a ingresar ahora 2 números, el 15 y el 0, por ejemplo. No voy a poder dividir y voy a poner como símbolo la división. Entonces digo, no se puede dividir por 0. Vamos a hacer otra prueba donde tengamos, por ejemplo, 15.23 y lo voy a sumar con el número 9.5 y voy a poner ahora la suma. Y entonces el resultado dice, la suma es 24,73. Muy bien. Pero también fíjense que me dice operación incorrecta, ¿sí? Así que hay algo que están dando mal. Vamos a ver. ¿Por qué me dice operación incorrecta? Porque si acá es igual al signo más, si era igual al signo menos, else if, si es igual a la multiplicación, si es igual a la división, acá tenemos esta alternativa y acá tenemos este else. El tema es que acá, cuando puse la división, no puse el else. Y entonces, ahí está el problema, ¿no? Porque si no es el signo multiplicado, tiene que preguntar, ¿no? Le faltó el else para preguntar si es la división. Y si es la división, entonces sí vamos a preguntar si es distinto de 0 o no. Fíjense que hay veces que si no planteamos bien los if y los else, acá por haberme equivocado en no plantear un else, no se descartaba esa operación, no se descartaba esa alternativa, y por lo tanto me podía estar dando 2 resultados, el resultado de la operación y después operación incorrecta, y eso sería un error, ¿no? Entonces, si ahora terminamos, vamos a probar nuevamente poniendo 15.3 y por ejemplo 9.2 y decíamos por ejemplo una suma, ahora sí me da solamente la suma, 24,50. Bien, ahora no nos da los resultados. Si hacemos por ejemplo 14.2 menos 14.2 2.0 y después quiero multiplicar, entonces me da 28, el producto es 28,40. Por otro lado, quiero hacer una resta, vamos a poner 17.5, después 13.2 y en la operación es la resta y me da 4, la resta es 4.30. Bueno, y finalmente, por ejemplo, una división, ya habíamos hecho división por 0, ahora vamos a hacer una división normal, 12.5 dividido, vamos a poner segundo dato, 6.3 y la división, y me dice que el cociente es 1.98. Puede ser que la división lo haya hecho con más decimales, pero como yo le dije que mostrara solamente 2 decimales, ahí me pone con 2 decimales. Entonces la idea es plantear, fíjense que yo, por haberme comido un else, cómo podía cambiar la lógica, ¿no?
y me estaba dando doble resultado, la suma, y además se había metido en el resultado de la operación incorrecta, ¿sí? O sea que estaba entrando mal la lógica, pero por haberme comido un else, ¿no? Porque todo if está teniendo un else, porque estoy diciendo, si no es esto, pregunto otra cosa, si no es esto, pregunto la otra, salvo en la operación de división que dije, si es una operación de división y abajo pregunté, y el n2 es distinto de 0, entonces que haga el cociente, si no, esa operación de división, pero es igual a 0, mensaje de error, no se puede dividir por 0. Por eso es muy importante no olvidarse ningún else, y que fíjense que yo dejo sangría para tener en claro que este else está cerrando este if, este else está cerrando este if, que este if tiene otro if, y que este else está cerrando este if, y después este if está cerrando con este else, ¿sí? O sea que cada uno de sus if tienen sus else. Esto no siempre es así, depende del problema. En este caso se dio la casualidad que cada if tiene su else, pero el else es optativo, ¿sí? No necesariamente tengo que tener else, if a cada rato, ¿sí? Yo puedo tener algún if que si la condición es verdadera, hacer algo, y por el falso no hacer nada. En este caso siempre algo hacía por el falso, o me mandaba un mensaje de error o hacía un cálculo, ¿sí? Entonces después hay que probarlo con todas las alternativas para evitar que nos quedemos con algún camino que no esté bien resuelto. Fíjense cómo enseguida saltó cuando yo probé con la suma, que me daba 2 resultados. Pero todo, ¿por qué? Porque me había comido, me faltó poner un else en ese if para decir, si no se cumplía tal operación, else, entonces pregunta por la división. Bien, con esto terminamos la clase número 2. Traten de practicar, les voy a dejar algún archivo con 3 ejercicios donde poder practicar el if anidado, que son las estructuras selectivas, que pueden ser simples, dobles o múltiples. Así que bueno, espero que haya sido claro el video y que puedan hacer la ejercitación correspondiente. También les digo que lo traten de tipear ustedes por su cuenta al ejercicio, y traten de practicar con el CodeBlocks de resolverlo y de razonarlo por su cuenta. No se queden solamente con los ejercicios que se mostraron en el video, sino que también traten de ustedes mismos de resolverlo aparte y ver la solución con el video, y también después de hacer los ejercicios que yo les propongo en un archivo de Word. Bueno, los despido hasta la próxima clase que tengamos, ya sea presencialmente o por video.